nos ilustra esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pueden sentarse, mis hermanos. Pueden sentarse y en esta mañana podemos encontrar en esta escritura una recomendación. Mirad bien. ¿Qué es mirar bien? Fíjese, dése cuenta, ponga mucha atención. Nos está diciendo el escritor y nos habla precisamente acerca de la raíz de amargura. La raíz de amargura. Ahora, ¿qué es la amargura? La amargura es un resentimiento, es una reacción a una situación no muy agradable que se presenta en determinado momento y que nos hace sentirnos mal. Eso es la amargura. Es una reacción a una situación en un momento determinado que nos hace sentir mal. Y entonces el escritor nos recomienda que nos deshagamos de la amargura. Antes de eso, miremos sus consecuencias. ¿Qué significa la amargura? ¿Qué significa la amargura? Es algo que punza, que penetra y que afecta. La amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura es una reacción a la ofensa, a una situación difícil e injusta. Eso es la amargura. Es la reacción a una situación difícil o injusta. Puede ser injusta y entonces la amargura tiene muchos compañeros. La amargura tiene muchos amigos. Nunca está sola, quiere estar acompañada y uno de ellos es la autocompasión. La amargura se acompaña de la autocompasión, de los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes y muchas otras cosas más. De todo eso se acompaña la amargura. La persona amargada considera que la culpa siempre es de otras personas. Fíjese, la persona amargada siempre considera que la culpa es de otras personas. Por lo tanto, se justifica. Y como no le gusta estar sola, la amargura siempre va y le dice: ¿te fijaste? Y cuenta la situación, cuenta el problema, porque lo que quiere es que otras personas también sean amargadas. Y lo consigue. Por eso la amargura se le conoce como el pecado más contagioso, mis hermanos. Fíjense, la amargura es el pecado más contagioso. Busca que otros le acompañen. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que por alguna situación se amargaron. El ejemplo lo encontramos en el primer libro de Samuel, o uno de los ejemplos. En el capítulo 1 y en el versículo 10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. No estaba llorando en la presencia de Dios. Fíjese bien, porque no siempre el llorar es sinónimo o símbolo o razón de estar en
en la presencia de Dios, sino es como consecuencia de tener amargura. En este caso todos sabemos la situación de Ana, que no tenía hijos y por lo tanto ella se amargó de tal manera que su rival sí tenía y ella no. Por lo tanto, ella oró con amargura de corazón. Ella estaba resentida y entonces, si la amargura es una raíz, en cualquier momento vemos un retoño. En cualquier momento vemos que empieza a salir, a darse cuenta, darse a conocer. En el libro de Ruth encontramos a una mujer también que ella pudo haber dicho, y nosotros podríamos decir que era normal y razonable que ella estuviera amargada. Y aquí ella expresa cuando regresa ya con las nueras que le quedaban, 2, Orfa y Ruth. Cuando ella regresa y le pide a una de ellas que se vuelva a las dos, y una se regresa y otra le acompaña. Cuando ella vuelve a su lugar de origen, dice ella en el versículo 20, y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Miren, aquí está culpando a Dios. Ya dijimos que la amargura siempre busca culpables, y no es raro que en este caso Noemí está culpando a Dios. Quiere decir que la persona amargada pierde su uso de razón y culpa a otras personas. Entonces nosotros debemos de cuidar y de tomar en cuenta lo que nos recomienda el escritor a los hebreos. Mirad, dice, mirad, nos está recomendando, nos está advirtiendo que no haya en ninguno de vosotros ninguna raíz de amargura, porque por ella, dice, muchos dejan de alcanzar la gracia de Dios, es decir, dejan de experimentar la bendición de Dios en su vida y dejan de disfrutar el ser cristiano. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La amargura, mis hermanos, es un estorbo. La amargura es un estorbo en la vida de todas las clases, tanto en la vida del mundo como en la vida cristiana, con mayor razón. Hay mucha gente amargada. ¿Conoce usted gente amargada? De seguro que sí. Y entonces dice: no vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos van a ser afectados. Aquí dice Noemí: no me llaméis Noemí, porque quiere decir placentera, una mujer alegre, una mujer jovial. No me llaméis más Noemí, porque dicen: miren, ahí viene Noemí. Ahora que la ven regresar con una de las nueras, pero ya sin el esposo ni sin los 2 hijos. Ella viene amargada porque ha habido fracaso en su vida. Otra experiencia, otro ejemplo que encontramos es en el libro de Números capítulo 20. Usted pudiera pensar y decir: bueno, esto yo creo que solo le pasa a los del mundo. Pero en este caso vemos el ejemplo de este hombre que conocemos según la Biblia y que es un hombre manso de corazón. Dice en el versículo 12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.
se trata de Moisés. Se trata de Moisés, que él debió haber hablado a la roca, sin embargo lo que hizo fue golpearla. No cabe duda, él estaba amargado porque el pueblo murmuraba, el pueblo censuraba, el pueblo estaba inquieto, y esa es la razón por la que Moisés golpea con amargura la roca, y entonces eso lo lleva a estorbarle entrar a la tierra prometida. Nosotros debemos de cuidarnos que esto no nos pase. Si nosotros seguimos caminando, encontramos en el capítulo 18 del primer libro de Samuel otro ejemplo de amargura que estorbó la vida de Saúl, al rey Saúl, y fue algo tan inocente, pudiéramos decir, porque en el capítulo 18 del primer libro de Samuel, ahí dice que cuando David regresó de una de las guerras, las mujeres, el pueblo, los admiradores recibieron y cantaban, las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y oiga lo que dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Mire lo que le molestó. Mire lo que le estorbó a Saúl el tener paz. Quiere decir que una persona amargada deja de tener paz en su corazón, deja de tener paz, y por lo tanto nosotros pudiéramos ser afectados. Se pierde la comunión con la familia. La amargura estorba y ya no permite que haya comunión con la familia. Nosotros debemos de tomar muy en cuenta todo esto. En el libro de Gálatas, capítulo 1, y en el versículo 1 dice una recomendación que nosotros deberíamos de tomar muy en cuenta. Carta a los Gálatas, capítulo 1, y en el versículo 1, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire lo que se nos recomienda en cuanto a la actitud que debemos de tener frente a una situación difícil, a una situación no muy favorable. Si nosotros vemos la carta a los Efesios, capítulo 4, en el versículo 31, dice qué es lo que tenemos que hacer. Quítense de vosotros toda amargura, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La recomendación es que nos deshagamos de la amargura, que nos deshagamos de la amargura. Sin embargo, hermanos, muchas veces vemos que no ocurre así. La persona amargada no comprende los verdaderos propósitos de Dios. La persona amargada no comprende los verdaderos propósitos de Dios y busca siempre estar en molestia y en contienda. La persona amargada
contamina a otros. Fíjese, la persona amargada busca contaminar a otros. ¿Cómo es que se acerca y le dice, mira, te voy a contar tal cosa? Y le cuenta el problema, le cuenta la situación y le dice, si en verdad eres mi amiga o mi amigo, espero que no le hables a fulano o a la fulana por lo que me hizo. Ya está contaminando a otra persona, está buscando afectarla y en muchos casos lo logra. ¿Por qué razón? Porque no quiere estar sola. La amargura no quiere estar sola, quiere tener amigos. De ahí que debemos de procurar arrancar de raíz toda amargura que empieza a aparecer. Se cuenta de un médico muy reconocido, muy honorable, que abandonó a su familia. Abandonó a su familia, un matrimonio de muchos años, y entonces la esposa le comunica a toda la familia, se los cuenta cuál fue la situación, y claro, toda la familia resultó enojada, resultó molesta. Y usted pudiera decir que tenían razón. Había razón de que ellos estuvieran molestos, de que estuvieran enojados. Pero ¿sabe una cosa? Esta mujer oyó de la palabra de Dios y entonces vino ella y perdonó al hombre que le había traicionado, perdonó al médico que le había causado el daño, y entonces ella se dedicó a buscar de Dios, a criar a sus hijos, a vivir feliz, y entonces toda la gente se quedó amargada. Los demás se quedaron amargados y ella siguió la vida feliz. Hermanos, debemos de tener ese cuidado de la recomendación bíblica, que no nos amarguemos, ni amarguemos a otros, para que no perdamos la bendición que Dios tiene para nuestra vida. En el Salmo 73, en los versículos 21 y 22, Salmo 73, versículos 21 y 22, ahí encontramos lo que el salmista dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Quiere decir que la persona amargada pierde el control de sí mismo, y de ahí la razón de las tragedias, de los crímenes pasionales, así es como le llaman, cuando un esposo mata a la esposa o viceversa. A eso se le llama un crimen pasional. ¿Por qué? Porque la persona se descontrola, como aquí dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El salmista Asaf se llegó a sentir con amargura al ver que otras personas prosperaban y él no. Personas que ni siquiera iban a la iglesia, si lo decimos de esta manera. Personas que no creían en Dios. Personas que hacían cosas muy desagradables. Aquí lo dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire, eso lo llenó de amargura. Ojalá que nosotros tomemos muy en cuenta que cosas tan sencillas pueden afectarnos en la vida. Entonces, un espíritu de amargura hace que la persona se descontrole y empiece a hablar palabras no nada agradables, como las que dice el proverbista en el capítulo 12,
y en el versículo 18. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mira lo que provoca la amargura. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ofensivas. Busca ofender a la esposa o al esposo, ofende a los hijos, les dice barbaridades, así es como decimos, barbaridades, palabras, si no obscenas, pero sí hirientes, palabras hirientes. Entonces, todo eso, hermanos, no nos conviene. No nos conviene. La recomendación bíblica es: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, que no brote, que no aparezca esa raíz de amargura que contamina a muchos y le estorba para tener la gracia de Dios. El espíritu amargo se disfraza como de sabiduría, según Santiago 3, 14 y 15. Ahí encontramos lo que el escritor a la iglesia en aquella época, que es Santiago, nos dice en el capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Muchas veces queremos aparentar tener sabiduría, y esto atrae a otros o a otras personas. Uno de los ejemplos lo encontramos en el libro de Números capítulo 16. Números capítulo 16, los versículos 34 y 35. Cuando usted lee el resto se da cuenta lo que eso provoca. Números capítulo 16. Vean cómo en este caso Coré, la rebelión de Coré es lo que encamina en el capítulo 16 el título. Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y de Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Oiga lo que hicieron: tomaron gente y se levantaron contra Moisés, contra 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Mira lo que hizo Coré: juntó gente y les planteó la inconformidad que había, les transmitió esa raíz de amargura que había en él, porque estaban viendo que Moisés, como siervo de Dios, la gente atendía todo lo que él decía, le obedecía, y entonces dijeron: ¿por qué? Es que tiene que hacerse todo lo que diga Moisés. ¿Por qué le tenemos que hacer caso? Y entonces juntó gente. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Oiga lo que están haciendo en contra de Moisés. Aquí aparentemente era algo de sabiduría. La persona amargada asume un espíritu como de discernimiento, como que toma las cosas y dice: esto no está bien lo que se está haciendo. Pero al final, vea lo que dice el versículo 34. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían:
no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Quiere decir que al final la amargura lo que hace es destruir. Si no va a destruir a otras personas, la persona se va a destruir a sí mismo. Y de ahí que nosotros debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, con la amargura, porque la amargura se disfraza como de sabiduría. El espíritu amargo da lugar al diablo. Efesios 4:26 dice, Efesios 4:26. Busque ahí usted en su Biblia o anótelo por lo menos lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que lo que debemos de hacer con la amargura, con la raíz de amargura, es procurar no darle lugar al diablo. Que esa raíz de amargura sea arrancada. Cuando los campesinos están trabajando su tierra, procuran desarraigar o arrancar toda la raíz, porque de lo contrario va a brotar y la maleza va a afectar sus cosechas. Una persona que se encuentra herida se levanta enojada, se acuesta enojada, se levanta resentida, se acuesta resentida, se levanta amargada. En la primera carta que el apóstol Pedro escribe, en el capítulo 5 y en el versículo 8, oiga lo que ahí esta escritura dice. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo hace a través de la amargura. A través de la amargura viene y enreda a la persona. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 11. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Dios sabe qué es lo que hay en el corazón de cada uno de los hombres. Y qué bueno es que uno se haga una evaluación, que haga un examen y que se dé cuenta qué es lo que le estorba en la vida, qué es lo que le quita el sueño, decimos, qué es lo que le quita el sueño, qué es lo que le hace estar siempre pensando la otra persona que le hirió feliz y usted amargado todavía, saber por cuántos años amargado. El espíritu amargo puede causar problemas físicos, y en este caso vienen las enfermedades. Le quita el sueño y va a tener que estar ingiriendo pastillas para dormir, porque por estar pensando en el daño que en determinado momento le causaron, eso le va a estorbar. Tal vez el culto está bien precioso, bien alegre, y usted pensando el problema, pensando en la dificultad, pensando el daño que le hicieron. Hermanos, eso no conviene. El espíritu amargo hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Fíjese, el espíritu amargo hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. En el Salmo número 1, ahí dice que
muchos van a ser lanzados, tirados. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. De ahí que eso afecta, hermanos. En el Salmo número 1 es lo que dice que la senda de los malos perecerá. Y todo por tener en nuestro corazón, abrigar en nuestro corazón raíces de amargura, de hechos. Saber cuánto tiempo hace. ¿Se imagina usted una persona que fue maltratada cuando niña? Todavía se recuerda las veces que le levantaban los oídos y le sangraban, y todavía está recordando esa molestia, y todavía siente esa herida fresca, y culpa a los que en aquel tiempo, queriendo corregirlo, le hicieron esto que le dolió tanto. Ahora, ¿qué hacer con la amargura? Hermanos, no habría ninguna razón de ir al médico y que él nos diga todas las enfermedades que tenemos, si no nos receta algo bueno para sanarnos. De igual manera, ¿qué hacer también con la amargura si no encontramos solución a ella? ¿Qué hacer entonces? Dice que debemos de perdonar. Debemos de perdonar. El perdón, hermanos, es la medicina de Dios para la amargura. Ese daño que usted cree que le causaron. ¿Se imagina usted cómo se va a sentir una esposa abandonada? Una esposa abandonada con 8 hijos. ¿Cómo se ha de sentir? Bueno, lo que debe de hacer es perdonar esa irresponsabilidad y ver que Dios tiene control de la situación. Debemos de perdonar. Imagínense cómo se ha de sentir una persona que perdió un buen trabajo y todo por alguien que lo malinformó, alguien que fue al jefe y le dijo: mire, esa persona no nos conviene. Quedarse amargado, hermanos, no es nada sano. Por el contrario, hay que perdonar. El perdón, mis hermanos, nos va a ayudar a sanar esa herida. Si algo nosotros podemos hacer y debemos de hacer, es también buscar la presencia de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios en nuestra vida va a hacer que nosotros, hermanos, salgamos de ese fango, de ese lodo, de ese atolladero, de eso que nos estorba desarrollarnos y crecer en la vida cristiana. Porque cuando nosotros leemos esa escritura de Hebreos en el capítulo 12, como lo dice con detenimiento, nosotros lo leemos: mirad bien, quiere decir que deberíamos, cuando hay algo que no lo distinguimos, usamos lentes. Y si aún con los lentes no distinguimos, podemos usar una lupa. Mirad bien. Queremos saber qué es lo que ahí dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe? Que una nación puede ser afectada por la amargura de algunos, esos famosos golpes de Estado. De seguro que ha sido con motivo o razón de alguien amargado que dice: no, saquémoslo porque no conviene a la nación, y se levantan esos movimientos. En una iglesia, hermanos, también es la misma cosa. Pueden haber personas amargadas, inconformes, que quieren, hermanos, deshacerse del líder. Y de ahí que nosotros debemos de
recordar lo que aquí nos dice, que nos deshagamos de toda gritería, de toda amargura, de todo aquello. Lo que debemos de hacer es recordar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él está crucificado, Él dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Debemos nosotros de perdonar, debemos de romper esa cadena. La persona amargada está encadenada a la otra persona que le hizo el daño. A lo mejor ya murió, pero todavía recuerda el daño que le causó. Y entonces hay que perdonar, mencionar el nombre y decirle: yo perdono a esa persona que tanto daño me hizo, y hoy yo rompo esa cadena en el nombre de Jesús y voy a ser libre. Porque ¿cómo es posible, mis hermanos, que gente en la iglesia todavía esté amargada? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, mire, brotando, aparece. Solo oye el nombre de la persona que le hizo el daño, y usted dice que siente como que le da vuelta el corazón, que en su estómago usted siente unos movimientos desagradables. Porque hoy dice: porque no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una iglesia puede ser afectada de esa manera, hermanos. Hasta por un mensaje alguien puede ser afectado. Por un mensaje, una palabra que se buscaba el bien, resultó afectando a una persona. Y de ahí que debemos de deshacernos de toda la amargura que en nuestro corazón se haya albergado. ¿Sabe? Ya vimos que Moisés, vimos que Saúl y gente de la Biblia fue afectada. Hermanos, nosotros debemos de tener ese cuidado de tal manera que seamos libres. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Verdad que qué bonito es? ¡Aleluya! Ser libres, y con esa bendición poder decir uno: yo estoy listo para el día en el que el Señor me llame, porque no tengo ninguna raíz de amargura. Hermanos, yo he perdonado todo lo que me ha ocurrido en el transcurso de mi vida. Yo lo he perdonado todo lo que ha ocurrido, y usted también lo debe de hacer. Demos gracias a Dios en esta hora. Oremos para que ninguna raíz de amargura nos estorbe, amén, para no alcanzar la gracia de Dios y el crecimiento que Dios quiere que tengamos. Puestos de pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por ella es que podemos ser edificados. Por ella es que podemos ser libres. En esta hora, Señor, nos declaramos libres de toda raíz de amargura. Nos declaramos libres, Señor. Perdonamos a todos aquellos que en algún momento de la vida nos causaron un daño, nos causaron una molestia, pero hoy perdonamos a esas personas y nos declaramos en libertad. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque el Espíritu de Dios viene a ser una bendición en nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús.